En esta ocasión vamos a estar trabajando con el tema de las medidas numéricas para datos bivariados de tipo numérico. La sesión anterior lo que habíamos visto era cómo podíamos graficar un conjunto de datos que tenía dos variables, en donde las dos variables eran numéricas, y habíamos obtenido unas grafiquitas que se llamaban gráficos de dispersión, y lo que se hacía era, en un plano cartesiano, ubicar los puntos de acuerdo a sus coordenadas. En este caso, el día de hoy lo que vamos a estar realizando es estar describiendo los datos, pero ahora a través de medidas numéricas. Les había comentado que íbamos a trabajar con una cosa o un concepto que se llama covarianza y otro que se llama coeficiente de correlación lineal, que también se llama coeficiente de Pearson. Las temáticas, pues aquí se las dejamos, esas también las pueden encontrar en el programa de estudios, ya saben, como cada clase ahí les colocamos esas temáticas para que las puedan ir verificando. Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el análisis numérico de un conjunto de datos bivariados, ¿no? Un análisis numérico. Los datos bivariados se pueden describir como ya habíamos hecho con gráficas, pero si lo queremos hacer de manera numérica, podemos hacer una descripción separada. Si tenemos un conjunto de datos con dos variables, podemos separar y estudiar la variable X y la variable Y separadamente, es decir, calcular cuál es la media, la varianza y desviación estándar de X, media, varianza y desviación estándar de Y. Pero en este caso hay un pequeño detalle. Estas descripciones separadas no nos describen cuál es la relación entre X y Y. Entonces, lo que vamos a necesitar es buscar alguna manera de ver de qué manera se relacionan estas dos variables y cómo afecta los cambios que puede haber en una de las variables en la otra. Una medida sencilla que vamos a poder utilizar para este propósito se llama coeficiente de correlación lineal y lo vamos a denotar por la letra R. Entonces, en el contexto de estadística descriptiva, R es coeficiente de correlación lineal, lo vamos a llamar también coeficiente de Pearson, también lo pueden encontrar con ese nombre, y su definición es bastante sencillita. Para obtener este coeficiente de correlación lineal de Pearson, lo que hacemos es definirlo a partir de una formulita, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, para obtener el coeficiente de correlación, dividir la covarianza entre el producto de las desviaciones estándar de X y Y. La covarianza de X y Y es este valor que tenemos aquí arriba en el cociente. Este numerito lo vamos a definir a continuación y es una medida de qué tanto varían entre sí la variable X y la variable Y para este conjunto de datos. Entonces, esto de aquí todavía no lo hemos obtenido, pero en un momento lo vamos a definir para que quede completamente claro cómo obtenemos este coeficiente de correlación lineal. La covarianza, como les había comentado, es una medida de la variabilidad conjunta de X y Y. ¿Qué tanto varían una con respecto a la otra, ¿no? O sea, cuál es la variación promedio de ambas. Entonces, la covarianza la vamos a poder definir de la siguiente manera. La fórmula de definición para la covarianza va a ser, la covarianza va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n, es decir, para todos los valores que ustedes tengan de la variable, lo que van a hacer es, a cada valor de x le restan la media de x. Y a este resultado lo van a multiplicar por el resultado de a cada valor de y restarle la media de y. Una vez que ya hicieron eso, los multiplican, suman todos estos resultados y dividen entre n. Ahorita vamos a ver en Excel cómo se hace ese procedimiento, pero lo que me interesa aquí es que quede bien claro cómo se está definiendo este objeto, este concepto de covarianza. Entonces, recuerden, ahí lo que tenemos que hacer es ir viendo qué tanto varía cada dato con respecto a su media, en este caso el X, y también este otro dato que sería el Y con respecto a su media. Recuerden que cada unidad experimental van a poder obtener ahí una observación y esa observación tiene dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces, para obtener la covarianza va a ser necesario que ustedes obtengan primero el valor de la media de X y el valor de la media de Y. Entonces, previo al cálculo de la covarianza, es necesario que calculen la media de las dos variables. Y también va a ser necesario que hagamos el cálculo de la desviación estándar de X y de la desviación estándar de Y para obtener el coeficiente de correlación de Pearson. Entonces, vamos a tener que hacer primero estos análisis separados de la variable X y de la variable Y, y después ya los ponemos en conjunción
con la covarianza y con el coeficiente de correlación. Hay una fórmula equivalente para esta covarianza, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta covarianza también la vamos a poder obtener con esta formulita, esta fórmula equivalente. Es diferente en su expresión a la fórmula anterior, pero su resultado va a ser el mismo. No nos da el tiempo y no tenemos, digamos, los medios para poder hacer la demostración formal de este resultado a través de un video. Nos llevaría un poquito de tiempo, pero es relativamente simple obtener la demostración de que la fórmula anterior y esta fórmula son equivalentes. Entonces, la covarianza también la podemos obtener si nosotros hacemos lo siguiente. Multiplicamos cada valor de X por el valor de Y para cada punto muestral. Entonces, cada punto muestral, recuerden que tiene dos coordenadas, coordenada X y su coordenada Y. Multiplican estos dos valores y ya que tengan todas las multiplicaciones, la suman y la suma la dividen entre n. A este resultado le van a tener que restar el producto de las medias, de la media de X por la media de Y. Entonces, de esta manera, también se puede obtener la covarianza y el resultado es exactamente el mismo que se obtiene con la fórmula previa. Bueno, vamos a ver entonces de qué manera esta cantidad de la covarianza y más que la covarianza, el coeficiente de correlación lineal, cómo nos mide esta correlación en los datos, ¿no? El signo de R nos va a indicar qué tipo de relación lineal existe. El signo de R va a poder tener diferentes valores. Puede ser negativa, puede ser positiva o puede ser cero. Podemos observar que en este caso habíamos definido la semana pasada que en este tipo de gráficos el modelo era positivo, ¿no? O sea, había una correlación positiva. En este caso teníamos una correlación negativa y aquí habíamos indicado que no había correlación. Entonces, el cálculo de R, lo que vamos a ir observando es que si R nos da un resultado positivo, vamos a obtener que los datos van a estar en su conjunción, todos los datos van a tener una gráfica de este estilo, ¿no? O sea, los datos van a estar organizados de tal manera que si los ajustamos por una línea recta, esta línea tendría una pendiente positiva, ¿no? Entonces esto ocurre cuando el coeficiente de correlación de Pearson es positivo. En el siguiente caso, si el coeficiente de correlación es negativo, tendríamos aquí que nuestro ajuste tendría una pendiente negativa, ¿no? Entonces, aquí tenemos el coeficiente de correlación positivo, coeficiente de correlación negativo, y en este caso, que habíamos dicho que no había una correlación entre las dos variables, pues el resultado del coeficiente de correlación debe ser muy cercano a cero, 0.1, 0.005, no sé, resultados muy cercanos a cero, ¿sale? Entonces, de esta manera, el coeficiente de correlación con su signo lo que nos va a estar indicando es qué tipo de modelo es el que tenemos. Si tenemos modelo positivo, negativo o si no hay modelo. Y no nada más nos mide qué tipo de modelo tenemos, sino que también nos mide la fuerza de la correlación entre las dos variables. Bueno, el valor de R tiene algunas propiedades. Entre estas propiedades vamos a poder encontrar que su valor va a estar oscilando entre -1 y 1. Es decir, no pueden encontrar valores del coeficiente de correlación más grandes que 1 ni más pequeños que -1. O sea, puede valerles 0.8, menos 0.7, 0.9, etcétera. Si les sale que el coeficiente de correlación les resulta 1.5, algo en sus cálculos están haciendo mal. No puede salirles un resultado que sea mayor que 1 ni menor que -1. Entonces, esa es su primera propiedad. Oscila entre -1 y 1. Los valores cercanos a -1 y 1 nos van a indicar también la fuerza de la correlación, como les había indicado. Si tienen valores muy cercanos, por ejemplo, un coeficiente de correlación de 0.9, es una correlación fuerte. Si tienen un valor de R de 0.4, es una correlación débil. Si tienen R que sea 0.01, nos indica que casi no hay correlación, o sea que no podríamos obtener ahí un valor para esa correlación. Los valores cercanos a 0.5 y -0.5 lo que nos van a estar indicando es una correlación débil. Es decir, entre más cercano sea el coeficiente de correlación a -1 y 1, nos indica que la correlación es fuerte, hay más fuerza. Y entre más cercano sea el coeficiente de correlación a 0, nos indica que hay menos correlación. Entonces, si tenemos que el coeficiente de correlación es 0, entonces no habría ninguna correlación entre las variables. La última de las características es que el signo de R es el mismo signo de la covarianza.
Recuerden, la varianza y desviación estándar, como las definimos desde la unidad pasada, siempre tienen valores positivos. Sus valores, el resultado de la varianza y de la desviación estándar, lo mínimo que podían ser es cero. Y podían tomar valores positivos, no eran negativos. Pero en el caso de la covarianza, esta sí puede ser negativa, positiva o cero. Y entonces, el mismo signo de la covarianza va a ser el signo que va a tener nuestro coeficiente de correlación de Pearson. Aquí vamos a ver, por ejemplo, algunos valores de las correlaciones. Por ejemplo, podemos ver aquí que lo que habíamos visto en el ejemplo, bueno, la semana pasada, que teníamos modelos que tenían una correlación positiva perfecta, así le habíamos llamado, pero todavía no hablábamos del coeficiente de correlación. Si tiene una correlación positiva perfecta, entonces el coeficiente de correlación debe de ser igual a 1. Si el coeficiente de correlación es cercano a 1, 0.8, 0.9, hay una correlación positiva fuerte. Si los valores de R son cercanos a 0.5, entonces tenemos una correlación débil. O sea, obviamente entre más baja, pues va a ser más débil la correlación. Y si el valor es 0, pues no hay correlación. Si el coeficiente de correlación es cercano a 0.5 negativo, entonces vamos a tener una correlación negativa débil. Si el coeficiente de correlación es cercano a -1, vamos a tener una correlación negativa, pero va a ser muy fuerte, como en este caso. Y si la correlación negativa es perfecta, el coeficiente de correlación debe de darles -1. Todos los datos aquí tienen que estar perfectamente alineados, de la misma manera que aquí están perfectamente alineados. Entonces, si R es 1 o -1, nos indica que la correlación es perfecta. Si los valores son cercanos a 1 o a -1, las correlaciones son fuertes. Y si los valores son cercanos a 0.5 o -0.5 o incluso inferiores, nos quiere decir que hay una correlación débil. Si el valor es 0, pues entonces ahí no hay ninguna correlación entre las variables. Vamos a retomar el ejemplo entonces de los suplementos de proteína que habíamos visto la semana pasada y sus respectivos costos. Por aquí les dejo la tabla que habíamos definido, en donde teníamos distintas marcas de proteína, en donde en cada una de ellas indicábamos cuál era el porcentaje de proteínas que contenía cada una de ellas y cuál era el precio en pesos de cada una de estas proteínas. Entonces, vamos a hacer un análisis de estos datos, un análisis numérico, y vamos a obtener la covarianza de estas dos variables. A esta le vamos a llamar variable X y a esta variable Y. Vamos a obtener la covarianza de estas dos variables y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. En esta hoja de cálculo que estamos mostrándoles en este momento, he copiado los resultados que teníamos en la tabla que les había mostrado, ¿no? Es la misma tabla de la semana pasada, e incluso aquí tenemos la gráfica que habíamos obtenido. Aquí pueden darse cuenta de que tenemos una correlación positiva, según lo que podemos observar de estos puntos, como los graficamos, la correlación pareciera ser positiva y más o menos fuerte. Entonces vamos a obtener precisamente las medidas que ya definimos, como la covarianza y el coeficiente de correlación de Pearson, para poder obtener, pues sí, una descripción de estos datos y cuál es la correlación que tienen entre ellos. Para eso, pues vamos a necesitar algunos valores, y estos valores los voy a ir anotando por aquí y vamos a ir calculándolos. Por ejemplo, vamos a necesitar la media de X, vamos a necesitar la media de Y, vamos a necesitar la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, la desviación estándar de y vamos a necesitar, en este caso, también calcular cuál es la covarianza y el coeficiente de correlación R, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que ya habíamos definido. Bueno, obtener la media de X y la media de Y son resultados bastante sencillitos y eso lo podemos obtener directamente con una formulita, ¿no? Ya habíamos visto, ya les había mostrado que lo pueden hacer a través de la fórmula que se llama promedio. Seleccionamos la fórmula promedio y lo que tenemos que poner en la fórmula promedio son los valores que queremos promediar. En este caso, pues lo voy a hacer con este rango de valores en nuestra tabla de Excel, del que va desde el B2 hasta el B11, que serían los porcentajes de proteína. Cierro aquí mi paréntesis, le doy Enter,
Y vamos a ver que el porcentaje promedio de proteína para este conjunto de marcas es de 69.28%. Ese es nuestro porcentaje promedio. Ahora vamos a obtener la media de Y, que sería el precio promedio de estas proteínas. Esto también se obtiene de manera muy sencilla, utilizando la fórmula promedio, y abrimos nuestro paréntesis y seleccionamos el conjunto de datos que queremos promediar. En este caso sería el promedio de Y. Damos Enter y vemos que el promedio del precio de las proteínas, en este caso, va a ser de 1,076 pesos. Entonces, aquí podríamos incluso agregarle que esto es el valor X y a este otro le vamos a agregar que este es el valor Y, para que nos quede un poquito más de claridad acerca de qué representa cada cosa que estamos metiendo en nuestra tablita, ¿no? Entonces ya tenemos la media de X y la media de Y. Podemos obtener entonces también aquí cuál es la desviación estándar de X. La desviación estándar lo podemos calcular ya sea utilizando las tablas largas que ya hicimos en algún momento, en donde teníamos que obtener aquí cada X menos la media de X, y aquí al Y menos la media de Y. Entonces, podemos hacerlo de esa manera o con una fórmula directa. Yo lo voy a hacer, digamos, a pie, pues para que vayan recordando y esto se les vaya quedando cómo van las formulitas. Y entonces, lo voy a hacer directamente, ¿no? Entonces, para calcular la desviación estándar, recuerden que a cada valor de X le tengo que restar la media de X y a esto lo elevo al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. Ahí está. Lo ponemos al cuadrado. Entonces, para obtener esto, ¿cómo calculamos estos valores? Bueno, aquí el resultado tendría que ser, a este valor de X hay que restarle la media. Para que la media quede fija y no se recorra al recorrer la fórmula, recuerden, usen el signo de pesos. Y estos valores los tenemos que elevar al cuadrado. Entonces, le voy a poner aquí unos paréntesis para que nos indique que a este valor completo, con todo y todo, lo elevo al cuadrado. Le doy Enter y aquí observen que voy obteniendo aquí los resultados que necesitaba. Aquí nos podemos dar cuenta de cuáles son los resultados que se obtienen al restarle a cada uno de estos valores la media y elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo mismo para los valores de Y. Entonces aquí sería, abrimos un paréntesis, a cada valor de Y le resto la media de Y. Esta media de Y la dejo fija. Cierro mi paréntesis y elevo al cuadrado. Recorro mi fórmula y tenemos todos estos valores que por aquí estamos ya obteniendo. Ahora, para calcular la desviación estándar de X, recuerden que lo que teníamos que hacer era la suma de estos valores. De cada dato menos su media al cuadrado, hacemos la suma de todos estos valores. Entonces, sumamos estos valores desde la celda D2 hasta la celda D11, y al resultado lo tengo que dividir de acuerdo a lo que habíamos hecho en nuestra fórmula de definición. Lo debo de dividir entre n. En este caso, como tenemos 10 marcas de proteína, entonces aquí voy a dividir sobre 10. ¿Sale? Si quieren, por aquí le voy a poner n, y n vale 10, ¿no? Para que quede claro que n es el número de marcas de proteína que tenemos aquí. Entonces tenemos 10 marcas, por eso divido aquí entre 10. Y entonces ahí ya tenemos la desviación estándar de X. Perdón, esta sería la varianza. Entonces, para que sea la desviación estándar, a esto le tenemos que sacar la raíz. Entonces, raíz, abrimos un paréntesis y todo lo que ya habíamos puesto dentro del paréntesis, bueno, en la formulita lo cerramos en un paréntesis y le sacamos la raíz cuadrada, porque si no lo que estaríamos obteniendo es la varianza de X y no queremos la varianza, lo que nos interesa en este momento es la desviación estándar. Entonces, ahí está nuestra formulita, damos Enter y ya tengo ahí la desviación estándar de X. Ahora, para obtener la desviación estándar de Y, recordemos que es la suma de todos estos valores de Y menos su media elevado al cuadrado. Estos valores los sumo, los divido entre 10, los encierro en un paréntesis y le saco la raíz cuadrada. Recuerden que a la suma hay que sacarle la raíz. Entonces, le damos Enter y ya tenemos aquí cuál es la desviación estándar de Y.
Aquí voy a corregir un poquito la fórmula porque me falta el cuadrado, ¿no? Aquí cada valor y menos su media lo elevo al cuadrado. Entonces, pues ya casi tenemos todo lo que necesitábamos. Ahora sí, vamos a calcular cuál es la covarianza. Para el cálculo de la covarianza es muy similar a lo que habíamos hecho aquí, pero tenemos que hacer en este caso serían, como podríamos hacerlo en dos columnas. En uno sería x menos la media de x y la otra columna sería y menos media de y. Tendríamos que obtener estos dos valores de acuerdo a nuestra fórmula de definición. Si no, regresen en el video y vean cómo lo definimos. A cada x menos su media, lo multiplicábamos por cada y menos su media. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, a este valor x le resto la media. Y esta media la voy a dejar fija. Le pongo su signo de pesos. Y a cada valor y le voy a restar su media. A este valor de y le voy a restar la media de y, que es este valor de aquí. Y y le voy a poner su signo de pesos para fijarlo. Déjame ver si es que esta de aquí está bien. Ah, aquí, este es B14. Aquí estaba la fórmula. Lo bueno es que me di cuenta de que el resultado estaba mal. Entonces, recorro mis fórmulas y a la hora de recorrer estas formulitas, observen, incluso aquí nos da unos valores negativos, porque cuando estos valores son negativos nos dice que hay pérdidas, ¿no? O sea, que estos valores están por debajo, o sea, cuestan menos que la media, ¿no? O sea, esta proteína cuesta menos que esta media, por eso nos da en negativos y están en rojo. Los que estén en color negro son aquellos que cuestan más que la media, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, 1099 es un precio que es mayor que la media y por eso nos sale en color negro, ¿no? Eso nos lo saca de manera automática Excel. Entonces, en la siguiente columna, esta va a ser bien importante para obtener la covarianza. Aquí lo que vamos a hacer es a cada x menos la media de x, lo voy a multiplicar por cada y menos la media de y. La media de y. ¿Sale? Esto que estoy poniendo aquí, pues es nada más el nombre de la formulita, ¿no? Ahora sí vamos a ver qué es lo que haríamos. En este caso sería multiplicar este valor que es x menos su media por este valor que sería y menos su media. Le damos enter y observen que aquí está multiplicando este valor por este valor y nos da un signo positivo. Menos por menos nos da este signo positivo, menos por menos nos va a dar signo positivo, etcétera. Entonces, observen aquí todos estos resultados que estamos obteniendo. Cada x menos su media y y menos su media, y nos están dando esos resultados que tenemos por aquí. Ahora, veamos cómo obtenemos la covarianza. La covarianza va a ser igual a la suma de estos valores. Entonces, hay que hacer la suma según la fórmula. Entonces, aquí me falta la palabra suma. La suma de los valores que tenemos aquí. Y a esa suma la vamos a dividir sobre 10, porque 10 es el número de valores que tenemos. Tenemos 10 marcas de proteína. Entonces, ahí ya tenemos nuestra covarianza. Finalmente, el coeficiente de correlación lineal de Pearson va a ser igual a dividir la covarianza entre, y voy a abrir un par de paréntesis, bueno, un paréntesis aquí, para hacer la multiplicación de la desviación de x por la desviación de y, que es el resultado que teníamos en el cociente de la definición de la correlación R de Pearson, ¿no? Entonces, voy a multiplicar la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Recuerden, pueden regresar su video y observen las fórmulas. Lo que estamos haciendo es exactamente seguir esas formulitas. Le voy a dar Enter. Y aquí ya tenemos que nuestro coeficiente de correlación lineal es de 0.91. Aquí me sale con signo de pesos porque estos resultados que tenemos aquí me están saliendo con signo de pesos. Déjenlo así, no importa, porque aquí está definida como moneda nuestra variable. Si nosotros definimos nuestras variables como números, pues ya les va a quitar el signo de pesos, pero no quiero moverle ahorita para no desajustar los cálculos que ya hicimos. Entonces el coeficiente de correlación R de Pearson que nosotros ya obtuvimos nos dice que tenemos
un coeficiente de 0.91, lo cual nos indica que tenemos una correlación lineal muy fuerte. Es decir, si trazo una recta por aquí para ajustar estos puntos se van a ajustar muy bien a esa recta. ¿Sale? Entonces hay una correlación positiva y bastante fuerte de acuerdo a lo que estamos obteniendo aquí. ¿Sale? Entonces, esa sería la manera en la que pueden ustedes obtener tanto la covarianza como el coeficiente de correlación lineal. Recuerden que para ello entonces va a ser necesario que calculen la media de X, la media de Y, desviación de X, desviación de Y. Con eso calculan la covarianza y ya usando la covarianza pueden calcular el coeficiente de correlación de Pearson. Un detalle más, por ahí les había dado una fórmula alternativa para calcular la covarianza. Entonces lo que hacíamos era multiplicar cada valor de X por cada valor de Y. Entonces aquí va a ser X por Y. Entonces la fórmula va a ser la siguiente. Multiplican, le ponen signo de igual y multiplican este valor X por el correspondiente valor de Y. Recorren su fórmula para que haga lo mismo con todos los demás datos. Por ejemplo, en este de aquí, está multiplicando estos dos valores y les da este resultado que tenemos aquí, ¿no? Entonces, era multiplicar cada valor X por cada valor y la covarianza sería, hagan la suma de estos valores, la suma de estos valores, lo dividen entre 10 y al resultado, a este resultado, recuerden en la formulita, decía que hay que restarle el producto de las medias menos el producto de la media de X por la media de Y. Si le doy Enter, debe de salirme 3135.28. Ya obtuvimos el resultado. Observen que para la primera fórmula necesitamos hacer todos estos cálculos, o sea, necesitábamos estas tres columnas. En cambio, para obtener este resultado mediante la segunda fórmula, la fórmula equivalente, fue bastante más sencillo. Aquí nada más lo único que tuvimos que realizar es el producto de cada X por Y, sumábamos, dividíamos entre N y a este resultado le restábamos el producto de la media de X por la media de Y. Y llegamos a los mismos resultados. Observen que los resultados son iguales, pero el segundo cálculo que hicimos fue bastante más simple. Ustedes en su tarea pueden utilizar cualquiera de los dos procedimientos. El procedimiento largo que tenemos aquí, que nos viene de la definición, o el procedimiento corto que estamos obteniendo de este lado, con una fórmula alternativa, la cual pues es equivalente a la primera, aunque no está tan justificado qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, ustedes pueden utilizar ya sea uno o el otro resultado. Con estos resultados, con los cálculos que ya tenemos ahorita, obtener la recta de regresión va a ser algo bastante más sencillo, pero eso lo vamos a tener que hacer hasta regresando de vacaciones. Recuerden que esta es la última semana de trabajo, nos vamos de vacaciones y ya en enero pues estaremos continuando con nuestras labores y pues esto va a ser importante que conserven estos cálculos porque los vamos a estar utilizando nuevamente. Con eso pueden ustedes realizar los cálculos que necesitan para toda su tarea. Va a ser algo bastante simple. Quizá pueda que sea un poquito tardado, pero no es algo complejo. Entonces, nada más una recomendación final. Recuerden que R está entre -1 y 1. No se les vaya a olvidar eso, porque si me salen con resultados de que R es mayor que 1 o menor que -1, pues directamente sin revisar los procedimientos, pues va a estar mal el resultado. ¿Sale? Cuídense y nos vemos muy pronto.